Buenas noches con todos. Bienvenidos a este curso de marketing estratégico. Hoy vamos a tocar un nuevo tema, el cual es la segmentación del mercado. Ya en las clases pasadas hemos visto lo que es parte de los elementos claves para hacer un marketing estratégico. Hemos visto desde las 4 Ps, hemos visto analizar a la competencia. En la última clase vimos lo que era cómo hacer un cuestionario y evitar ciertos errores, ¿no?, que preguntarle a tus clientes. Sin embargo, algo muy importante es saber modelar a tus clientes. Y con la segmentación de mercado y lo que vamos a ver en esta clase, vamos a tener las herramientas para poder realizar dentro de tu plan de marketing estratégico un modelamiento óptimo. Tenemos acá los 3 temas importantes del día. Vamos a ver la segmentación, lo que es una persona o arquetipo, y algunos insights, ¿no?, o consideraciones que pueden salir a partir de ellos. Empecemos diciendo que la segmentación consiste en dividir un mercado, una población, en características similares para poder diferenciarlos y tener, por decirlo así, lo que las va a definir, ¿no? Y saber cómo vamos a poder afrontar cada mercado con cada característica que tiene. Por lo tanto, un nicho de mercado es algo que se consigue después de haber segmentado el mercado en características muy puntuales y que son compartidas por un grupo de gente en específico, ¿no? El nicho es un segmento en realidad bien específico con características propias. Dicho esto, vamos a hablar de las formas, las categorías más comunes de segmentación del mercado, pero las vamos a intentar aprovechar de una forma en la que no sea tan mecánico. Normalmente cuando uno escucha lo que es la segmentación, se lo explican de una manera muy rápida, en el que solo es definir características, ¿no? Define esto y ya. Y normalmente se puede ir mucho más allá, porque al final, si no es una herramienta útil para ti, pues no sirve ni siquiera este concepto. Pero eso es lo que vamos a intentar definir ahora. Veamos entonces lo que es estas categorías de segmentación. La primera es la geográfica. En geográfica, estas no son todas las variables, por decirlo así, de la segmentación, pero sí son bastante útiles, unas de las principales, que se pueden definir rápidamente. Dentro de la geográfica tenemos el lugar, que puede ir desde un país, una ciudad, un pueblo, ¿no?, un distrito inclusive, un barrio en específico, una calle en específico. Puede ser una segmentación geográfica interesante, ¿no?, que es segmentar según el espacio físico, ¿no?, donde se encuentra tu cliente. Ahí tienes que valorizar, bueno, el lugar ya hemos visto que puede ser el país, la ciudad, hasta la calle. El tamaño, que es, bueno, obviamente no la superficie, ¿no?, cuánto de superficie hay en ello. También acá podríamos poner hasta las dificultades geográficas, ¿no?, si es un lugar de repente con calles de trocha o que es de difícil acceso, también es parte de la segmentación geográfica. El clima, que también te va a ayudar a generar cierta temporalidad, ¿no? ¿Cuál es el clima de cierta zona? ¿Cuándo es este clima? ¿Cuál es el clima predominante? Te va a ayudar a saber también qué productos van a ser más tentadores para una zona en específico. Ahorita vamos a profundizar más en estos ejemplos, ¿no? El segundo es el demográfico. Entre estos dos, el geográfico y demográfico, normalmente son los que más rápido los pasan, porque también son los más rápidos de entender, ¿no? O sea, más rápido de entender la idea clave, ¿no? En este caso, la demográfica habla de la gente que compone a tu segmento. En este caso, preguntas por la edad, el sexo, cuánto es el ingreso que tiene esta gente, ¿no?, que es diferente a la clase social que la vemos en la psicográfica. El ingreso, la ocupación, y la ocupación puede ir desde la profesión en sí mismo de las personas a las que estás apuntando, como también el puesto empresarial que uno tiene, ¿no? Es diferente hacer un producto para un segmento bastante operativo como para un segmento bastante gerencial o administrativo en el medio, ¿no? De por sí varían, tienen otras necesidades o incluso otro comportamiento. La religión también es un aspecto demográfico, pero acá lo podemos extender un poco más, ¿no? Cuando uno escucha religión va a pensar inmediatamente, bueno, existe ya, puede ser católico, puede ser cristiano, en fin, todas las variantes que puede hacer, pero la religión se puede ampliar este concepto demográfico un poco más en función a qué, a un sentido de repente costumbres, a influencias, hasta valores, algunos valores trascendentales, ¿no?, de una cultura,
A veces han escuchado, ¿no? Hay lugares en los que hay ciertos regalos que son de mal gusto y que de repente para nosotros es normal, pero para en estos grupos pequeños de repente es mal gusto y eso es parte de alguna forma de una parte cultural, religiosa, de un sistema de valores diferente. Entonces la religión se amplía a todo ese espectro, ¿no? De costumbres, de rituales. Acá nosotros tenemos bastante si bien hay una predominancia más o menos católica, también hay cierta influencia de lo que era la mitología incaica, ¿no? Tenemos, muchos pagan a la tierra, creen en los apus, en estas cosas, y también influye de alguna forma, ¿no? Y también es parte de su segmentación, dependiendo de tu producto. El siguiente, que es bastante profundo, es la psicográfica, que es básicamente cuál es a nivel psicológico, cómo es la personalidad, cómo es la forma de ser del segmento al que estás apuntando. Acá ponemos la clase social, porque si bien el ingreso es parte de la clase, pues es un elemento para determinar la clase social, media, alta, todo ello, también hay otros elementos más, ¿no? Como es desde los conocidos, los gustos, las preferencias, el nivel de, hasta parte hasta con la geográfica un poco se mezcla, ¿no? De repente hasta zonas, ¿no? Hay zonas que tienen clase media, media alta y hasta baja, o sea, en este caso conversan, ¿no? La clase social es mucho más amplio que solo el ingreso. Como estamos viendo acá, todas estas variables conversan entre sí, no puedes hacer una segmentación puramente geográfica de la población, ¿no? La población psicográfica, la clase social que está dentro de esa geografía, ¿no? Otra forma, bueno, es el estilo de vida, que ahí vamos a ver si son activos, de repente son sedentarios, de repente son muy ocupados, quién sabe, ¿no? Es parte de la psicografía. Y la otra es la personalidad, que también vamos a profundizar un poco más después, pero es saber cuál es la personalidad predominante en tu segmento, te va a ayudar también a orientar los esfuerzos de marketing de una forma mucho más precisa, que no necesariamente que hasta tú podrías considerar aburrida, pero resulta ser específica para un grupo en específico. Vamos a verlo en un momento. La conductual, que de alguna forma deriva de la psicográfica hasta cierto punto, es más que todo cómo interactúa con tu producto o tu servicio tu segmento. Y acá, bueno, justo para la conductual he puesto estas tres imágenes, ¿no? Acá vemos lo que es la ocasión de compra. La ocasión de compra es si hay algún momento en específico en donde se compre más. Una ventana, hablamos de esto de las ventanas en los productos también, en las estrategias por producto. Si hay una ventana, si hay un momento en particular en que significa que compre, que consume más, ¿no? Y acá puse la imagen de una torta. ¿Por qué? Porque me ha pasado un par de veces que a veces decía, bueno, quiero comprar una torta, pedía una torta, y solo por antojo, ¿no? Y decía, bueno, no quiero solo un pedazo, no quiero que me dure de repente para la cena, también para mi casa, y pedía una torta completa, ¿no? Pequeña, pero completa, y siempre me preguntaban, ¿con qué nombre, con qué nombre le pongo? ¿Por qué? Porque conductualmente la torta completa, la torta entera, se asocia con los cumpleaños. ¿No es cierto? Entonces ya es un aspecto conductual, o sea, tan arraigado que ya nadie concibe de que uno puede comprar una torta solo por comprarla, ¿no? Ahora es porque tiene que estar asociado a un cumpleaños, siempre te lo piden. Y ahí se refleja lo que es la ocasión de compra. Por los beneficios esperados, acá ponemos a DirecTV, normalmente, ¿cuándo estás tentado a conseguir DirecTV? Si tú comparas un poco DirecTV incluso con los servicios de streaming y todo, es relativamente caro. ¿Pero cuál es el beneficio? Pues probablemente para para los hombres es de que va a tener todos los partidos disponibles, ¿no? Todos los clásicos de España. Muchos buscan DirecTV por esto, ni siquiera por canales específicos, sino porque tiene este contenido en específico que es bien difícil de conseguir de otra forma, ¿no? Lo puedes ver en línea, pero de páginas no muy oficiales, no es la misma experiencia. Entonces, un beneficio esperado, DirecTV te da toda la gama de partidos relevantes de fútbol. Este es un caso. La frecuencia de uso de tu producto.
¿Cuándo usan tu producto? ¿En qué situaciones? Acá puse, bueno, algo que era, acá tenemos un tipo de papel, este papel que creo dice el Casino, que también era un papel que hizo Scott, que básicamente decía, el papel higiénico, ¿cuál es su frecuencia de uso? Pues es prácticamente diario, todo el día, lo estamos usando de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué detectaron? Pues si lo van a usar toda la forma, a veces sales con el papel, necesitas llevar papel, vamos a hacer un rollo dentro del huequito del rollo del papel higiénico, ¿no? Y lo vas a llevar y es como un rollo personal, ¿no? Que es mucho mejor que estar llevando tu rollo así todo arrugado, que después si te olvidas ya hasta se secó, está medio roto, ya lo tienes acá, ¿no? ¿Por qué? Porque la frecuencia de uso es bastante alta, ¿no? En caso de repente un paraguas, no sé, un paraguas, tú sabes que lo vas a utilizar en tiempos de lluvia considerable, ¿no? Ni siquiera hasta la garúa la puedes soportar de alguna forma, pero en tiempo de lluvia, ¿no? Por ejemplo, y ahí en donde entra también parte de lo que es la parte geográfica, ¿no? Si bien, por ejemplo, en verano, en diciembre, enero, es verano, hace sol y todo ello, por ejemplo, en Arequipa en verano es tiempo de lluvia. Los paraguas acá se utilizan más en ese tiempo, ¿no? Entonces son curiosidades que uno que tiene que saber del mercado. No todo es igual, sobre todo en Perú, que tenemos tantos microclimas y tantas variaciones. No hay un lugar idéntico al otro en todo el país, ¿no? Entonces esas son las consideraciones en las que con las grandes categorías en las que podemos clasificar una segmentación, en la que tú vas a clasificar tu mercado. Ahora vamos a hacer una de estas combinaciones y vamos a hablar de la geodemografía. Como dice su nombre, es una combinación de las características geográficas y las demográficas, ¿no? Podemos ser geográficas con psicográficas, en fin, todas. Pero acá vemos, ahora vamos a hablar de esta porque es bastante interesante, y acá tomé tres imágenes, ¿no? Lima Centro, Lima más para el lado de la costa, y Arequipa en un lugar a medio año, por decirlo así. ¿Y qué vemos acá? Pues sabemos que, bueno, Lima, por lo general, la mayoría del año es nublado, pero en particular, cuando tú estás mientras más cerca estés a la costa, más frío va a ser, ¿no? En este caso estamos, bueno, en los casos de Costa Verde y todo ello, ¿no? ¿Qué implica eso? Que incluso dentro de toda la ciudad, los lados que estén más cercanos a las costas van a tener una conducta un poco diferente. ¿Por qué? Porque de por sí van a tener que abrigarse más. Si tienen muy baja tolerancia al frío, estos lugares van a ser lugares que van a estar interesados en particular, ¿no? La mayoría del año, en lo que es pues, abrigos, ahí vas a poder ver casacas, chompas, todo ese tipo de cosas. Acá, en esta zona, van a ser todavía más apreciados, se van a buscar más que lo que podría ser en el centro. De por sí, todo el año está nublado, pero esta locación geográfica hace que tus clientes, que tu potencial segmento tenga una conducta algo más diferenciada, ¿no? Comparado con otras zonas. Por otro lado, por ejemplo, vemos a lo que es Arequipa. Por lo general, Arequipa es bastante soleado, pero el sol de Arequipa, del Arequipa ciudad, es bien abrasivo. O sea, te quema rápido, ¿no? Ni siquiera más que calor es eso, quemada, te insolas deprisa. Por lo tanto, si tú vas a hacer una actividad, ¿qué hacer? Como en cualquier otro lugar se va a buscar, y más ahora cuando ya pase todo esto del COVID, que se va a buscar salir, expandirse, ¿no? Buscar estar con gente, cuando pase obviamente todo esto. Si bien Arequipa no va a ser la excepción con esto, tú tienes que considerar, y siempre se considera cuando uno hace un evento, por ejemplo, que tiene que tener sombra, porque el sol es demasiado fuerte, muy fuerte. Entonces, si tú haces un evento y no has considerado espacios de sombra considerables que atiendan a todas las personas que van a estar, y va a ser en un espacio amplio, pues no va a ser exitoso. La gente se va a ir rápido, ¿no? Incluso si tú tienes una tienda que tiene demasiada entrada al sol, poca sombra en algún momento en particular, ni tus empleados lo van a soportar. Pero es algo que tienes que saberlo en función a la geografía y la demografía, ¿no? Hasta psicografía, como estamos viendo, ¿no? Y eso es un caso muy particular. ¿Y esto en dónde pasa? Pasa en los tiempos de la mayoría del año en Arequipa, ¿no? Curiosamente, cuando hay menos sol, cuando es justamente la época de lluvias, pues justo verano, y también el mercado en Arequipa se encoge porque todos van a las playas.
son comportamientos demográficos que influyen o tienen cierta relación con la geografía, como estamos viendo. Y a eso se refiere el poder hacer esa validación, ¿no? Geografía, demografía en este caso. Ahora vamos a entrar un poco a la psicografía y vamos a hablar de la parte de la personalidad. Acá puse dos modelos de personalidad. El de la izquierda es el de Myers-Briggs. Es un modelo que es bastante popular, bastante conocido. Su base científica no es tan profunda, pero me gusta bastante para atacar lo que es comportamiento del consumidor. Vamos a ver por qué. El otro modelo es un modelo ya bastante estudiado, bastante validado, bastante científico. Se ha validado en un montón de países, con cada país, con cada cultura. Siempre tiende a ir a esta parte, que es el modelo 5 rasgos. Este modelo, que también lo vamos a hacer a más profundidad más adelante, ayuda mucho más al nivel interno de un negocio, ¿no? Es para determinar qué personal podría... O sea, te puede ayudar a determinar qué personal es más adecuado para realizar ciertas funciones, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar un poco igual de estos en esta parte, dado que es la segmentación. Entonces, empecemos con Myers-Briggs. ¿Qué te dice Myers-Briggs? ¿No es cierto? Siempre trabaja en pares. Dice, las personas se catalogan en dos extremos, por decirlo así, ¿no? Tienes a los extrovertidos, que son más sociales, se llenan de energía con la gente, y los extrovertidos, que es el opuesto, ¿no? Llenan energía estando solos, ¿no? Son menos sociables y pueden llegar a ser tímidos, no necesariamente, ¿no? Pero obviamente el mensaje que tú le lanzas a un extrovertido no va a tener el mismo efecto con una persona que es introvertida. Probablemente el introvertido se va a sentir cansado si tú le muestras un mensaje extrovertido. Y el extrovertido se va a sentir aburrido si tu mensaje es muy introvertido. Pero por eso tienes que definir bien a la persona. Sensorial con intuitivo significa la forma en la que adquiere nuevo conocimiento. El sensorial lo hace a través de sus sentidos, ¿no? Lo que miro, lo que oigo, lo que toco. El intuitivo es un poco más abstracto, lo hace en función a patrones de comportamiento, ¿no? Esto es causa de esto es causa de esto, se relaciona con esto. Es diferente forma en la que tienes que abordar a una persona sensorial, ¿no? Con una intuitiva, a una sensorial tienes que mostrarle, ¿no? Mucha información visual, o sea, que pueda utilizar sus sentidos, ¿no? Al intuitivo probablemente le vas a tener que hacer más cosas más de ludificación, de ver patrones, ese tipo de cosas. El pensador versus el emocional va a ser mucho más, va a atender a los caprichos. El emocional es la persona que en la fila de la caja de mercado, la que se antoja de los chocolatitos. Esa es la persona emocional, básicamente, ¿no? Va a ser muy a los antojos. Por eso también, de nuevo, tipo lo sensorial, va a ser mucho más fácil impactar a una persona emocional con esas imágenes tentadoras, ¿no? Mientras que al pensador lo tienes que trabajar con los beneficios de, ¿no? Porque ellos sí te van a estudiar, van a ver los beneficios, cuánto cuesta, cuál es la diferencia. Con ellos sí vas a tener que hacer un planeamiento de ese tipo. Juicioso, perceptivo pero siempre me olvido un poco cómo se traduce la P, pero bueno, vamos a dejarlo en perceptivo, ¿no? El juicioso es la persona ordenada, que sabe que si es, no sé, es jueves de comer afuera, y siempre va a comer afuera. A estas personas tú vas a tener que detectarle la rutina que siguen, ¿no? Y atacarlo en función de esa rutina, en función de promociones para estas personas. El perceptivo es un poco más espontáneo, por decirlo así, puede ser un poco más desordenado en realidad, y a estas personas, bueno, de nuevo, como al emocional sensorial, antojar, visual, ser bastante visual, como siempre, ¿no? O darle ofertas de repente no fijas temporalmente, sino en diferentes momentos, ¿no? En particular. Por el otro lado, el modelo de los 5 rasgos, ¿cómo lo define, ¿no? en esta forma? Lo define desde la extroversión, desde el punto de vista no sociable, ¿no? La extroversión es cuán receptivo soy a las emociones positivas, por decirlo así. El neurotismo, por el otro lado, es cuán receptivo soy a las emociones negativas. Ambos tienen su utilidad. Las personas que tienen alto neuroticismo, tienen ciertas cualidades muy diferentes a las del extrovertido, ¿no? Por eso existen de alguna forma estas personalidades.
La amabilidad o afabilidad o el ser agradable de alguna forma se puede traducir en la capacidad de negociar por ti mismo de alguna forma. La conciencia es el orden, ¿no? Cuán ordenado puede ser, cuán metódico puede ser, y la apertura bien para relacionar con la creatividad. Esto lo paso rápido porque, como digo, esto es más para el análisis interno, que lo vamos a ver cuando sea cuando veamos la clase de marketing para la comunicación interna, ¿no? O a nivel organizacional interno. Pero como vemos acá, lo que tenemos que ver es que según personalidad el mensaje va a ser diferente. Y eso lo podemos ver con este ejemplo. A la izquierda vemos cómo categorizaba una empresa de viajes. Era G-Travels, si no me equivoco, sí, G-Travels. Y cómo categorizaba a sus clientes. Hacían viajes sobre todo a la naturaleza, de exploración, del bosque, cosas así, ¿no? Bastante naturales, ¿no? Por lo general, tiene otro tipo. Pero, ¿cómo lo clasificaba? Por activos, por clásicos, un viaje clásico, un viaje, no sé, uno siempre quiere ir a París porque París es París, clásico. En familia, vivencial, el YOLO, que es ya un viaje más extremo, y los clasificaba de esta forma, porque sabía que dentro de la persona que es persona viajera, que podría decir una persona viajera, tiene que tener tanto ingreso, todo ello, pero tiene algunas características psicográficas particulares. Y un ejemplo de esto es también las imágenes que vemos acá. Por ejemplo, todas estas, como vemos, es de naturaleza. Viajes relacionados con naturaleza. ¿Qué vemos acá? El primero es una que están haciendo, creo, rafting en el río. Están así, todo emocional, bien adrenalínico. Una persona extrovertida o del tipo activo, le va a gustar ¿no? Esta imagen, ¿no? Sí, quiero hacer esta experiencia. Por otro lado, vemos una persona que está meditando, viendo la naturaleza, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Si a un extrovertido que le gusta la adrenalina le muestras esto, quizás le atraiga, pero no le atrae tanto como la imagen de acá, la imagen del río, de la emoción. Mientras que una persona introvertida, calmada, que ve la naturaleza como un espacio de relajación, de meditación, pues la parte adrenalínica le va a parecer demasiado intensa, ¿no? Agotadora. Es lo mismo, están vendiendo lo mismo, viaje a la naturaleza, pero el mensaje es diferente, ¿no? Igual, aquí está haciendo un salto bungee jumping, fuera, que es más el tipo YOLO, solo vives una vez. Tener una persona que no le gusta las emociones fuertes, no le va a gustar, ¿no? Esta imagen, no, que le promocionen que va a hacer esto, no lo va a consumir, pero puede consumir de nuevo una cuestión serena. De repente hay personas que hacen el viaje hasta de un tipo medio hasta documental, por decirlo así, ¿no? Medio, fui a tal lugar y aprendí tal cosas, que son personas que hacen de repente tours guiados, que toman sus fotitos, de repente son muy buenos tomando fotos y van a hacer un viaje más a lo tipo safari, mismo guiado, ¿no? Como el de los leoncitos de acá abajo. A esa persona que quiere tener los espacios, le tienes que vender de que va a tener los momentos para capturar estas imágenes, ¿no? Por sí mismo. No tanto la experiencia de meditar, porque no va a haber mucho, o de la experiencia adrenalínica, ¿no? Y también, como vimos acá, personas que busquen, de repente, yo siempre he viajado, mi papá siempre me llevaba a un lugar, mi mamá siempre me llevaba a un lugar, siempre había vacaciones de este tipo, experiencias familiares, ¿no? Yo voy a llevar a mi hijo, ¿no? Yo voy a llevar a mi familia. Entonces, otro tipo de mensaje, ¿no? También sereno, pero es más de convivencia, de familia. Como ven, mismo producto, diferente mensaje, dirigido a cada tipo de segmento que puede consumir este producto, ¿no? Estas son algunos elementos bastante importantes, ¿no? Que hay que considerar. ¿Y por qué es tan importante segmentar, aún teniendo tu mismo producto? El mensaje varía. Ahora, ya hemos visto cómo es lo que es psicográfico, un poco cómo puede cambiar, ¿no? El mensaje simplemente cambiando, siendo el mismo producto, cambiando el mensaje varía bastantes cosas. Y ahora vamos a ver de la persona o arquetipo. Eso me ha pasado bastante, no siempre he escuchado diferentes tipos de personas. Yo lo aprendí como persona, después supe que persona significa arquetipo, después unos decían que era el buyer persona,
y seguro van a poner 1.000.000 de nombres más, pero básicamente, ¿qué es lo que se refiere? Es modela al cliente, a tu cliente, ¿no? Para saber cuáles son sus necesidades, cómo es en verdad. Es una forma de modelado. Una persona o arquetipo es un patrón, una abstracción, ¿no? De la cual se derivan conductas o objetos. ¿Qué quiere decir, no? O sea, es una forma, son elementos en común que más o menos definen a tu categoría, a tu segmento, ¿no? ¿No? Lo más, por eso dice, es una abstracción, ¿no? Es algo que engloba todo tu segmento de alguna forma, ¿no? Un patrón, ¿no? Tú tienes que saber, uno tiene que saber modelar a la persona, modelar un arquetipo en este caso, ¿no? Hay muchos arquetipos que ya son implementados, que son muy conocidos, que siempre los vemos, pero en particular para marketing lo que tienes que hacer es crear una persona, porque dado que esta es una forma en que tú vas a poder visualizarla, darle un nombre, decir esto es así, ¿no? Y si por alguna razón no estás llegando, puedes detectar rápidamente por qué, ¿no? La idea es de que tú entiendas a la persona que representa tu nicho. ¿Qué elementos necesitas para formular una persona, un arquetipo? Pues normalmente un nombre. ¿Por qué le dicen persona en sí, no? Porque le vas a dar, o sea, le vas a dar características puntuales. Tu segmento puede ser un segmento de, no sé, de 18 a 25 años, pero la persona tiene que ser una persona con una edad específica. Si es de 18 a 25, ya pues le pongo una persona de 22, ¿no? Con un nombre. Puede ser, no sé, pues, pongo a Jorge, Manuel, ¿no? Sara, que fuera. Por tu producto puede tener varias personas, ¿no? Con diferentes necesidades. Lo que tienes que hacer es crear una persona por cada tipo de consumidor que detectes, ¿no? Para poder definirla y tenerla bien conceptualizada. Entonces, los elementos normales es el nombre, la profesión a que se dedica, la edad, qué edad tiene, uh, género, igual, localización, dónde está, clase social si la tienes, chévere también, la generación, es bastante importante, ¿no? ¿Qué generación es? Es millennial, es baby boomer, ya va a ser una clase también específica para hablar de generaciones, pero es importante porque también vas a saber más o menos cuáles han sido sus experiencias, ¿no? Un brief que es en sí un resumen de quién es esta persona, de qué sufre, sus dolores de alguna forma, se refiere a qué es lo que busca, cuáles son sus necesidades, qué es lo que no encuentra en el mercado, más o menos que de alguna forma tu producto debería cubrir, ¿no? Eso se refiere a qué sufre, o bueno, lo que le llaman los pains, ¿no? Pains, dolores. Que disfruta, o sea, consumiendo tu producto, ¿qué obtiene, no? Que disfruta. Motivaciones con tareas para consumir el producto, es más o menos cuál es la rutina que sigue esta persona en específico para llegar y comprarte, ¿no? Y no solo comprarlo y consumirlo y hasta disponer del producto, ¿no? Motivaciones, ¿por qué consume tu producto? De repente no es necesariamente tu producto, pero sí, o sea, tu marca, pero sí el producto, la categoría en particular, ¿no? Canales de información usados, y algo importante son las rutinas, ¿no? Es diferente, por ejemplo, si yo le quiero vender, no sé, a una mujer administradora, que tiene un puesto administrador, pero que tiene un horario fijo de 9 a 6, de 9 a 7, ¿no? Si yo digo que tiene horario fijo y nunca se excede ni se extralimita de este horario, yo sé de que probablemente eh, bueno, hace actividades que son bien metódicas, que siempre son iguales, que las abre y cierra en el día. Por lo tanto, su almuerzo va a ser bastante fijo, probablemente va a ser alrededor de la 1. Entonces, a esa hora puedo mandarle promociones, puedo mandarle publicidad, porque es más probable que a esa hora esté viendo sus redes, ¿no? Las redes sociales. O a la salida, ¿no? Sé que siempre va a salir 6 o siempre va a salir 7, entonces a esa hora es donde le ataco, ¿no? No voy a mandarle publicidad a las 10 de la mañana si entra a trabajar a las 9, porque probablemente está ya empezando su día laboral, no va a recibir, ¿no? Tu noticia, sobre todo si es una profesión que está bien aislado de las redes, ¿no? Entonces, conocer la rutina de tu persona es la que te va a ayudar a saber cuál es el mejor momento para promocionarlo. Y por eso vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de una persona bien gracioso que de hecho lo desarrollamos en Canadá. Era para desarrollar una persona que le gustaran los videojuegos.
¿no? Que consumiera videojuegos específicamente de la empresa Blizzard, ¿no? ¿Y cómo lo armamos? Más allá del ejemplo, miremos cómo fue cómo se desarrolla, ¿no? Esta persona ella es un hombre, le puse el nombre Dan. ¿Por qué? La mayoría de jugadores de videojuegos son de género masculino. Estadística, ¿no? Entonces Dan es un jugador frecuente, pero no es profesional. O sea, juega mucho, pero no juega a nivel competitivo. Ciudad es 28, esto lo sacamos de justamente el Battle.net, que es un servicio de Blizzard, de un survey que hicieron. Género hombre, la ubicación estaba en Holanda, en este caso, pusimos Holanda, era un mercado bien atractivo. Tiempo dedicado, de nuevo, por un estudio del tiempo dedicado de los que juegan videojuegos, entre 8 y 21 horas a la semana. Bastante alto. Clase media, acá tenemos que diferenciar, es clase media para Holanda, que probablemente acá sería media alta hasta alta. Ahí por eso hay que diferenciar. El geográfico te ayuda a eso. Si tú sabes, la realidad de cada país es diferente. Lo que es clase media acá no es igual a clase media allá. Lo que es costoso allá no es necesariamente costoso, no, lo que es costoso acá no es necesariamente costoso allá y viceversa, ¿no? Hay varias características que son diferentes según el país, según la locación, y hay que poder medirlas en función a ellos, ¿no? Es un mercado y tenemos que conocer a qué se refiere, ¿no? Una clase media ya. La generación es millennial, una clase media ya, por cierto, tiene bastante comodidades, lujos, bastante acceso a bastantes servicios de alto rendimiento y calidad, por cierto. Entonces dijimos, Dan, ¿qué se hace? Bueno, se relaja jugando videojuegos, prefiere los videojuegos de Blizzard, dado que creció con el auge de esta empresa. ¿Por qué? Tiene 28 años, en el 94, 98 fue el auge de los juegos más emblemáticos de esta empresa y por eso les gusta, o sea, le tiene mucho cariño, ¿no? Si se encuentra con juegos que reviven este pasado, pues se siente emocionado. Sus pains, que son de qué sufre en este caso, es que sufre de la búsqueda de un entretenimiento rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque es millennial, quiere algo mucho más ágil, que no le quite mucho tiempo. Además, ya está en una edad en la que tal vez no va a tener tanto tiempo, ¿no? Entonces quiere un entretenimiento bien ágil, ¿no? Falta de interacción con gente que tenga el mismo gusto en juegos, porque dentro de la comunidad de juegos, los que fueran fanáticos de estos juegos en particular, se va achicando el segmento, ¿no? Es como un segmento dentro de un segmento, entonces no encuentra muy fácilmente, ¿no? Frustración de no tener juegos con las mismas mecánicas de su niñez, porque obviamente en su niñez habían mecánicas que eran populares, ahora hay otros juegos con otras mecánicas, ya no encuentra esas y tal vez se le hace difícil. Y la pérdida de memoria, ¿no? Por más de que le gustaran mucho, uno olvida detalles en el tiempo, ¿no? Recordará la esencia básica, pero no todo. Entonces, ¿qué gana consumiendo uno de los juegos? Que en este caso era uno de los juegos específicos de Blizzard, ¿no? Que decía, las partidas eran rápidas, era de 15 a 20 minutos, era un juego que competía con lo que era League of Legends, ¿no? Dota, ese tipo de juegos, ¿no? 15 a 20 minutos es bastante rápido por partida en ese juego, ¿no? Premios, loot boxes, o sea, dan premios por partidas, por ganar, por volverse mejor con un jugador, se volvía mejor, recibía premios, ¿no? Sentimiento de pertenencia, porque de por sí, si tú eres muy fan de este juego, lo apoyas y todo ello, generas una comunidad, ¿no? La remembranza, porque recuerdas personajes de tu niñez, el cash de juegos, que es igual parte de los premios, ¿no? O sea, recibías una moneda en el mismo juego con el que podías comprar artículos del juego, y un entendimiento rápido de las mecánicas, porque, bueno, es la empresa que siempre hizo juegos de este tipo. Para utilizar, para este juego en particular, ¿qué es lo que tenía que hacer? Descargarse el Battle.net, que era un servicio de Blizzard gratuito, descargar el juego, que en este caso era Heroes of the Storm, seleccionar un servidor, comprar contenido si quería, y opcional comprar con moneda real, y jugar. Entonces, esa es la ruta que sigue esta persona para consumir este juego en específico. En el caso de una tienda es, bueno, de repente esta persona va a ir a tu tienda en carro, entonces va a ser subirse al carro, ir a la tienda, revisar, buscar estacionamiento, de repente esa es una parte de las tareas y tú puedes darle un valor agregado por ahí, ¿no? Buscar estacionamiento, entrar en la tienda, buscar lo que en caso de ropa, ¿no? Las tallas, los nuevos modelos, comprar, ir a la casa, de repente probárselo, bueno, yo se lo debo probar antes. Esa es la ruta que tú tienes que seguir con tu cliente, ¿no es cierto? Y esas son las tareas, hasta que se disponen, ¿no? Ya terminas de usarlo, ¿qué hace, digamos, con un polo que has comprado? Es importante también saberlo.
pasamos a lo que son las motivaciones, que es por qué consumiría en este caso un producto este cliente, y es por motivaciones como la nostalgia. En el caso de este caso era muy claro, ¿no? Nostalgia. Vas a consumir porque es Blizzard y Blizzard era nostalgia. Entretenimiento, porque es un juego, al final es entretenimiento. Sensación de pertenencia por la comunidad que tienes. Una curva de aprendizaje rápida, porque aprendías rápido cómo jugar el juego. Y por las historias. Blizzard hacía muy buenas historias. Entonces, esas son las motivaciones para consumir este juego. Canales que usa para enterarse, obviamente Facebook, YouTube con los youtubers que daban contenido específicos del juego. Aquí hay unos que en realidad son youtubers, que comparten bastante contenido de los juegos de Blizzard. Canales oficiales de Blizzard también eran bastante utilizados. Y bueno, mensajes, ¿no? Que dentro de la misma aplicación salían. De ahí vienen las marcas relacionadas. Y las marcas relacionadas significan con qué otras marcas esta persona consume como parte de tu producto, ¿no? En este caso, si bien estamos hablando de Blizzard, ¿qué marcas iba a consumir? Activision, porque Blizzard y Activision están unidos, los otros juegos de Blizzard, el StarCraft, Diablo, Warcraft, en este caso EB Games es una tienda de juegos, Twitch es un servicio de streaming para que normalmente los que juegan videojuegos mucho utilizan Twitch. Aquí tenemos Alienware, que es una marca de Dell que hace equipo especializado de alguna forma para gamers, ¿no? Laptops, teclados, en fin, PCs, Alienware. Y obviamente si está en el mundo gamer va a estar relacionado con lo que son las consolas más grandes, ¿no? PlayStation, Xbox, Switch. Entonces, si sabemos cuáles son las marcas relacionadas, podemos ya ir buscando alianzas estratégicas, ir buscando dónde poder vender tu producto, o qué cosas les interesa, por último, ¿no? Es muy útil. Y este es más o menos un modelo, acá, bueno, un poco desordenado, intenté encajarlo, pero es un modelo de cómo se hace una persona, cómo se describe una persona, ¿no? Utilizando este modelo, pueden generar ustedes también sus personas en particular. Y bueno, ya acabando, vamos a ver un poco los insights que uno puede sacar en función a lo que hemos visto hasta ahora, que es generar personas, la segmentación. Y aquí, ¿qué podemos sacar de todo esto? Una vez que has hecho tu persona, has hecho todo ello, tú puedes sacar un esquema de valores. Es un esquema de valores, ¿no? Las personas tienen una estructura jerárquica, ¿no? Para mí esto es importante, esto no es importante, incluso a nivel de marketing, ¿no? A mí esto es lo que yo voy a consumir primero, esto es lo que voy a consumir después, ¿por qué? En este caso veíamos las motivaciones, ¿no? La nostalgia dentro del nivel de este esquema de valores, la nostalgia es bastante potente, ¿no? Es más, a nivel del Nintendo Switch, ¿no? Yo he jugado juegos así de Switch y por lo tanto quiero que mi hijo juegue estos juegos, por ejemplo, ¿no? Nostalgia, es un esquema de valores. Quiero pasarle mis creencias, quiero pasarle mi experiencia de alguna forma. Y se traduce, y el Switch utiliza bastante eso, por eso recopila bastantes juegos. Evitar la posesión de ideas, ¿no? Hay una frase que dice, ¿no? Los hombres no tienen ideas, las ideas tienen a los hombres. Es muy fácil que la gente, cuando tú les preguntas en un cuestionario, te digan lo que les suena bonito y no necesariamente lo que piensan, ¿no? O cosas que han pasado, ¿no? Alguna vez han tenido de repente un profesor que, ojalá no sea este caso, por ejemplo, pero que ha tenido un profesor que simplemente les habla de la teoría, tal cual, ¿no? Teoría, y ni siquiera está convencido, ¿no? De eso. Te pone, esta es una definición, esta es otra definición, 10 definiciones, y nunca te da algo un poco más, no se siente más rico, no se siente que se la crea, ¿no? Eso es cuando es una posición de ideas, no ha vivido la experiencia, no te transmite esa creencia de la misma forma, ¿no? Entonces, para evitar eso, la posesión de ideas, una vez la posesión de ideas, tú ya has generado la persona. Tú sabes que la persona tiene estos valores, le interesa estas cosas para este producto, y eso es lo que en verdad puedes explotar, ¿no? Sin caer en extremistas o en sesgos, que en este caso también estoy poniendo, porque también lo pongo con asterisco porque lo vamos a profundizar después, igual que las subculturas. No caer en los sesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una posesión de ideas es decir, porque el millennial es alguien hueco, que no le interesa nada, cualquier cosa, que no es nada serio, al que se le ha dado todo en bandeja de plata. Eso es una posesión de ideas. ¿Por qué? Porque está en función de un sesgo generacional, ¿no? No todo el millennial es así.
sí tiene características que pueden, en muchos casos, ser ciertas, pero una generación es una generación, ¿no? No tiene, simplemente tiene otras experiencias. Y la subcultura, junto al esquema de valores, significa que existen dentro de tu propia sociedad otras microsociedades, ¿no? Con gustos en particular, ¿no? Que tú tienes que entender, y que si tú quieres venderles a estas personas tus productos, tienes que entender esa cultura, entender esos valores. Y para eso he puesto estas tres imágenes, ¿no? Bueno, la de ¿Dónde están las rubias? Esta película bien graciosa, ¿no? Que de alguna forma ejemplifica cómo era una persona, eran personas frívolas, que hayan tenido dinero toda la vida. Uno puede caer en esos sesgos, ¿no? En este caso, no es que no se lo tome tan en serio, es muy buena, es bien graciosa esta película, ¿no? Pero es una forma de exagerar, ¿no? Los malos atributos, en este caso, de una generación, ¿no? Puede pasar. Como digo, la película es buena, ¿no? Es muy graciosa, pero uno puede caer fácil en estas cosas, ¿no? Los tunos, en este caso, que viene, es una cultura, de hecho, que viene desde España, de alguna forma, ¿no? Ellos tienen un esquema de valores, incluso un esquema ritualístico. Cuando estamos hablando de demografía de la religión entre las demográficas, los tunos tienen sistemas religiosos de alguna forma. ¿Por qué? Porque tienen rituales para que se les dé la capa, para que sean nombrados tunos. No, bueno, no me acuerdo los otros nombres, no tienen todo un sistema de valores, son una subcultura y si quieres venderle esta subcultura tienes que entenderla, ¿no? Y ahí vemos cómo el término religión un poco se expande, ¿no? A lo que es ya costumbres. Aquí vemos también otra parte, ¿no? Lo que es el K-pop, que ha crecido mucho en popularidad. La mayoría de los gustos de K-pop son al público femenino. Les gusta mucho tipo de bandas. ¿Por qué? ¿No? Igual, tienes que entenderlo. De repente, a mí, si alguna vez han visto ya mis clases, me gusta bastante lo que es la cultura pop, me gusta lo que es bastante el anime, la fantasía, todo ello, pero no soy mucho de esta cultura. Pero si quisiera venderle a esta subcultura del K-pop, pues tendría que aprenderla, ¿no? De alguna forma, y sí, de alguna forma se ha aprendido, ¿no? Es bastante interesante ver cómo se hacen hasta comunidades, ¿no? Hasta equipos, ¿no? Dentro de los que hacen coreografías. De hecho, hay equipos que alientan a otros equipos a hacer coreografías de sus artistas y es como una batalla interna, amical. Pero son cosas que tienes que saber y que tienes que meterte. Si no las conoces, vas a meter la pata. O te puede ir bien, pero es mucho más probable que vayas a meter la pata. No vas a saber conectar con este público. Y tienes que saber conectarlo, si es el público al que apuntas. Bueno, eso sería todo de la clase de hoy. Como siempre, les pongo las notas de clase, lo que quiero que rescaten de esta clase, y es, bueno, siempre debes definir a tus clientes, a tus verdaderos clientes, porque es muy fácil caer en la idea de yo quiero venderle a todos, ¿no? Y puedes, pero, o sea, podrías venderle a todos si tu producto es demasiado genérico, ¿no? Siempre vas a tener que enfocarte en algo en específico, ¿no? Para que tengas una segmentación mejor y puedas fidelizar mejor, ¿no? La segmentación psicográfica y los valores te indicarán el comportamiento, ¿no? E insights más resaltantes de tu cliente, ¿no? Según personalidad, como hemos visto en el caso de los viajes, esto va a variar tu mensaje y es bueno que lo sepas. Si tus clientes son muy introvertidos, es bueno que sepas qué tipo de mensajes le vas a mandar, ¿no? Y que puedes aprovechar. Entender y saber armar personas o arquetipos te ayuda a entender a tu cliente, ¿no? Y no basarse en suposiciones. Pasa mucho. Y dicen, no, yo ya sé, siempre he vendido y sé un poco cómo se mueve este asunto. Es cierto, hay personas que son muy perceptivas y te lo van a hacer. La mayoría no. O sea, encontrar una persona que en verdad la capte rápido puede ser más costoso de lo que uno piensa. Así que hacer un arquetipo, una persona, en este caso, un modelo de persona, ayuda bastante. Y bueno, entender a la persona y su identidad te permite encontrar sus verdaderas motivaciones, ¿no? Toda persona tiene una identidad propia, como digo, más allá de las ideas, de estar apoderado por una idea o no, ¿no? Y tienes que diferenciarlas de las posesiones de ideas y diferenciar de lo que en verdad esta persona cree y lo que en verdad le motiva y por qué le motiva. No critiques a la persona que le vas a vender, es algo que pasa bastante, así que él lo motiva de verdad, ¿no? Y bueno, esa sería la clase de hoy. Si tienen a ver algunas consultas, vemos también
¿Ok? Si algo se manifiesta, ahí tienen como siempre mis datos también, para que puedan hacerme ya cualquiera de sus consultas, de lo que quieran saber, qué quisieran ver. Como les pedí ya en unas clases ya les había pedido también que fueran viendo de qué sector les interesaría de repente armar un plan y en particular, si lo pueden poner en los comentarios, escribirlo y listo. A ver, veamos. Aquí no hay preguntas por acá. A ver, por el chat creo que tampoco. Bueno, en todo caso, esta sería la clase de hoy. Ojalá les haya gustado, les haya parecido bastante interesante. Como digo, cualquier consulta me pueden ubicar, ahí están mis datos, pueden hacer las preguntas que ustedes gusten, sugerencias y decirme también qué es lo que quisieran ver en las siguientes clases. Conmigo ya sería hasta el próximo lunes y muchas gracias por su atención. Bueno, no pude saludar a todos. Hola, Justin, Joan, Jesús, creo que están ahí conectados bastantes personas, Mariana. Y bueno, ya será hasta el lunes conmigo. Muchas gracias y buenas noches.